Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que un grito, en los que la calma se vuelve más poderosa que la fuerza y en los que el verdadero peligro no está en quien alza la voz, sino en quien permanece inmóvil, observando, esperando, decidiendo. Este principio, tan simple como devastador, fue el que transformó a Miyamoto Musashi en una leyenda imparable. No fue la espada, no fue la técnica, no fueron los músculos, fue la mente. Una mente que sabía cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo cortar y cuándo simplemente respirar. Una mente que, aún en el centro del caos, era capaz de ver el movimiento siguiente antes de que ocurriera. Y eso, precisamente eso, es lo que estás a punto de descubrir. Porque este no es solo un relato sobre un guerrero antiguo. No es una historia perdida entre templos y pergaminos. Este es un espejo que se extiende desde los campos de batalla del Japón feudal hasta los conflictos modernos de tu vida. Cada discusión, cada tensión, cada momento en el que sientes que estás a punto de perder el control es un duelo. Y la mente, no los puños, define al vencedor. Musashi lo entendía mejor que nadie. La batalla más importante no se lucha afuera, sino adentro. Imagina un amanecer cubierto de niebla. La tierra está silenciosa, los pájaros aún no cantan y el olor a humedad se mezcla con el aire frío que baja desde las montañas. En medio de ese silencio, Musashi camina despacio. No tiene prisa. Nunca la tuvo, porque quien domina su interior no corre, no se acelera, no se precipita. Da un paso, respira, da otro, respira. Sus manos están relajadas, sus hombros sueltos, su mirada fija, tranquila, profunda. A lo lejos, su oponente lo espera, lleno de ira, lleno de miedo, lleno de todo aquello que Musashi había aprendido a dejar atrás. Y es precisamente ahí donde comienza la enseñanza. El enemigo lo mira, pero no entiende. ¿Cómo puede un hombre que viene hacia la muerte caminar con tanta paz? ¿Cómo puede acercarse sin mostrar tensión, sin apretar los dientes, sin temblar? Lo que no sabe es que Musashi ya ganó. Ganó porque no perdió su mente. Ganó porque la distancia emocional lo separa del torbellino que consume a su rival. Ganó porque mientras el otro arde, él observa. Y en esa observación se esconde un poder tan inmenso que pocos llegan a comprenderlo. La distancia emocional no es frialdad, no es indiferencia, no es un vacío. Es claridad. Es la capacidad de ver la situación desde arriba, como si tu espíritu flotara 1 metro por encima de tu cuerpo. Es ser testigo de tu propia ira sin convertirte en ella. Es escuchar el rugido de tu corazón sin obedecerle. Es notar el impulso de atacar, de gritar, de empujar y decirte a ti mismo: esto es una emoción, no una orden. Ese dominio interno es lo que convierte a cualquier persona común en alguien extraordinario. A lo largo de su vida, Musashi enfrentó más de 60 duelos a muerte. No había margen para el error. No podía cometer el mismo fallo que comete la mayoría de la gente hoy en día: reaccionar desde el impulso. En el momento en que dejas que la emoción tome el control, te conviertes en una marioneta. Tu enemigo mueve los hilos. La situación mueve los hilos. El miedo mueve los hilos. Y tú, creyendo que estás luchando, solo estás obedeciendo a fuerzas que no entiendes. Musashi rompió esos hilos. Todos ellos. Pero lo más fascinante no es que lograra dominar sus emociones. Lo más impresionante es cómo convirtió ese dominio en una estrategia, en un arma invisible, en algo que desestabilizaba al oponente antes incluso de que el duelo comenzara. Porque cuando te enfrentas a alguien que no reacciona como esperas, tu mente entra en caos. Lo mismo ocurre hoy en una discusión, en un conflicto familiar, en una crítica repentina. Cuando tú respondes con silencio, con observación, con control, la otra persona se descoloca. No sabe qué esperar, no sabe qué pensar, no sabe cómo atacarte. Esto no es debilidad, es poder puro. Y aquí es donde entra el segundo principio.
la conciencia anticipatoria. Un guerrero sin anticipación es como un viajero sin mapa. Avanza, sí, pero no sabe a dónde va ni qué lo espera. Musashi observaba a sus oponentes con una precisión quirúrgica. Veía sus gestos, la forma en que pisaban la tierra, cómo sostenían la espada, cómo respiraban. No necesitaba leer sus mentes, solo necesitaba leer sus patrones. Y esto, aunque suene lejano, puedes aplicarlo cada día de tu vida. Cuando te enfrentas a una conversación difícil, antes de entrar, detente. Pregúntate, ¿cómo está esta persona emocionalmente? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo más probable que diga o haga? Ese pequeño ejercicio no solo te prepara, sino que te protege, porque la sorpresa es el verdadero enemigo del control. La sorpresa activa el pánico activa la reacción, y la reacción te hace perder. Pero cuando anticipas, cuando ya has visto el posible camino, antes de caminarlo nada te agarra desprevenido. Tu mente se adelanta medio segundo, y medio segundo es la diferencia entre actuar y estallar. Hay una historia muy conocida del duelo entre Musashi y Sasaki Kojiro. Kojiro era fuerte, rápido, temido, y usaba una espada larga llamada Monohoshi Sao, tan afilada que podía cortar un cabello al aire. Todos creían que Musashi sería superado, pero Musashi lo estudió. Entendió que Kojiro era impulsivo, orgulloso y fácil de irritar. Así que llegó tarde a propósito. ¿Imaginas lo que eso hizo en la mente de Kojiro? Enfurecerlo, descontrolarlo, convertirlo en un volcán emocional. Y cuando Kojiro explotó, Musashi permaneció intacto. Su calma era un muro imposible de atravesar. La victoria fue inevitable. Ese mismo principio lo puedes aplicar cuando alguien intenta provocarte, cuando alguien busca tu reacción, cuando alguien quiere arrastrarte al caos. Si tú decides no entrar, si tú decides mantener tu centro, si tú decides observar en Indium o Pokémon, vez de embestir, ya ganaste. Y aún así falta un elemento esencial, la respiración. Suena simple, pero es la llave del dominio mental. Cuando la respiración se acelera, el corazón late con fuerza, los músculos se tensan, la mente se nubla. Esto es biología, no filosofía. El cuerpo entra en modo de lucha o huida, como si estuvieras frente a un depredador. Pero cuando controlas tu respiración, activas el sistema contrario, el de calma, equilibrio y claridad. Musashi sabía que si dominaba su respiración, dominaba su espíritu. Por eso entrenaba respirando profundo mientras golpeaba, mientras esquivaba, mientras caminaba. No buscaba fuerza, buscaba presencia. El ritmo respiratorio era su ancla, su centro, su cimiento. Antes de cualquier decisión, antes de cualquier movimiento, antes de cualquier ataque, hacía una sola respiración consciente. Inhalar lento, sostener un instante, exhalar más lento aún. Ese ciclo, repetido una y otra vez, era suficiente para borrar el miedo, la ira, la ansiedad. Eso, en la vida moderna, es oro puro. Y finalmente llegamos al principio que une a todos los demás: actuar con propósito. Porque de nada sirve controlar tu emoción, anticipar la situación y respirar profundamente si no sabes para qué estás luchando. El propósito es la brújula interna. Sin él, todo se dispersa. Musashi no se movía por ego ni por demostración. No buscaba reconocimiento, no buscaba aplausos, no buscaba ganar por ganar. Cada duelo, cada viaje, cada acción tenía un sentido. Sabía por qué hacía lo que hacía, y esa certeza le daba una claridad que muy pocos alcanzan. Ahora, cuando estés en una discusión, recuerda esto. ¿Cuál es tu propósito real? Demostrar que tienes razón, hacer daño, proteger tu paz, resolver un problema. Cuando ese propósito está claro, tus palabras cambian, tus decisiones cambian, tu tono cambia, tu energía cambia. Ya no reaccionas, respondes. Y esa respuesta, guiada por tu propósito, es siempre superior a cualquier impulso. Pero hay algo que muy pocos comprenden sobre el propósito. No siempre se siente cómodo. A veces, actuar con propósito significa retirarte, incluso cuando sientes que podrías ganar.
significa guardar silencio cuando todo tu cuerpo quiere gritar. Significa ceder un punto para ganar claridad. Musashi sabía que la victoria más peligrosa era la que alimentaba el ego, porque el ego descontrolado es el enemigo más mortal de cualquier guerrero. Un enemigo que no ves, que te susurra que tienes razón, que debes responder, que debes imponerte. Y en ese susurro es donde comienzas a perder. En cambio, el propósito es humilde, pero firme. No tiene prisa. No necesita demostrar nada. El propósito simplemente guía. Por eso Musashi podía enfrentar a oponentes llenos de rabia y soberbia sin que su mente titubeara, porque su brújula interna era tan estable que ni 100 tormentas podían desviarla. Ese tipo de alineación interna es rara, pero no inalcanzable. Cualquier persona puede cultivarla, incluso tú. Imagina una escena distinta, una tarde tranquila en un templo remoto, donde el sonido del viento entre los bambúes es lo único que rompe el silencio ancestral. Musashi está sentado, observando cómo una hoja cae lentamente desde una rama. No hay espadas, no hay enemigos, no hay tensión. Solo una hoja cayendo. Un aprendiz se acerca y le pregunta cómo puede prepararse para una pelea mortal. Musashi no responde de inmediato. Solo sigue observando la hoja hasta que toca el suelo. Entonces dice: si puedes ver caer una hoja sin impaciencia, estás más preparado que la mayoría. El aprendiz no entiende, pero tú sí puedes hacerlo ahora. Ese gesto revela la esencia de la calma verdadera, la capacidad de permanecer presente incluso en lo más simple, lo cotidiano, lo aparentemente insignificante. La gente cree que la calma se entrena en el conflicto, pero no es así. Se entrena en la quietud, en las pequeñas cosas, en el instante antes de responder a un mensaje, en la pausa antes de hablar, en cómo respiras cuando caminas, en cómo reaccionas cuando alguien comete un error frente a ti. La vida está llena de microduelos, pequeñas pruebas minúsculas que moldean tu carácter mucho antes de que llegue una situación grande. Por eso Musashi practicaba la calma incluso cuando nadie lo miraba. Y aquí surge una paradoja poderosa. Cuanto más calmado te vuelves, menos necesidad tienes de demostrar tu fuerza. La calma, en sí misma, se convierte en una declaración sólida, inquebrantable. Cuando tú mantienes tu centro, los demás lo sienten, aunque no lo digan, aunque no lo entiendan, aunque no sepan expresarlo. La calma se percibe, es un aura, un campo energético, una presencia. Se siente en la forma en que miras, en la manera en que escuchas, en cómo te paras. Y esa presencia cambia todo. Hay personas que, con solo entrar a una habitación, alteran la atmósfera. No porque hablen fuerte, no porque se muevan rápido, sino porque están completamente conectadas con su interior. La calma profunda actúa como un espejo, obliga a los demás a verse a sí mismos, y eso muchas veces es suficiente para desarmar cualquier ataque, para reducir cualquier energía agresiva. La calma es señal de poder real, no de debilidad. Piensa en una discusión reciente que hayas tenido. Tal vez alguien te habló mal, te provocó, te empujó emocionalmente. ¿Qué hiciste? ¿Reaccionaste desde la herida, desde el orgullo, desde el enojo? ¿O fuiste capaz de mantenerte en tu eje? Todos hemos tenido momentos donde perdemos la compostura porque somos humanos, pero la diferencia entre una persona común y una persona fuerte mentalmente es que la segunda aprende a crear ese microespacio antes de actuar. Ese espacio es como la distancia entre la hoja que cae y el suelo. Musashi decía que en el calor del combate, la mente sin control se vuelve un arma en contra del propio guerrero. Y esto se aplica hoy más que nunca. No necesitas una espada para destruir tu vida. Basta una palabra impulsiva, una respuesta mal dada, un mensaje enviado en el peor momento. La batalla moderna no se libra con acero. Se libra con emociones, con decisiones, con pensamientos. Durante años, Musashi caminó por todo Japón sin un hogar fijo, sin un destino claro, solo con una misión personal: dominarse a sí mismo. No buscaba enemigos,
buscaba desafíos internos. Cada duelo era un espejo donde podía ver sus defectos, sus impulsos, sus miedos, y no descansaba hasta superar cada uno de ellos. Esa es la razón por la que sus enseñanzas han sobrevivido siglos después, porque no hablan de matar al oponente, sino de matar el caos dentro de uno mismo. Un día, mientras viajaba por un valle lleno de niebla, Musashi se encontró con un campesino que cargaba leña. El hombre estaba preocupado, caminaba rápido y murmuraba entre dientes. Musashi le preguntó qué ocurría, y él respondió que tenía miedo de que una tormenta arruinara todo su trabajo. Musashi lo miró y dijo: «Si temes la tormenta te controla. Si aceptas que llegará, tú controlas tu reacción». El campesino quedó confundido. Pero Musashi seguía su camino sin mirar atrás, dejando esa enseñanza caer como una semilla. La calma no detiene la tormenta, pero evita que te destruya por dentro. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo alcanzar ese nivel de autocontrol? ¿Cómo caminar por la vida sin caer en la trampa de la reacción impulsiva? ¿Cómo evitar que las emociones te arrastren? La respuesta es simple, pero no fácil: repetición. Constancia, práctica. Así como un espadachín domina una técnica tras miles de golpes, así se domina la mente tras miles de momentos de presencia. No se trata de grandes batallas, sino de pequeñas decisiones diarias. Musashi no se convirtió en quien fue por un solo día de iluminación. Se convirtió debido a la disciplina con la que enfrentaba cada segundo de su vida. Había días en los que no tenía oponentes. No había duelos, no había desafíos externos, pero él entrenaba igual. No porque necesitara estar listo para otros, sino porque quería estar listo para sí mismo. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir deliberando. Y aquí es donde entra otro principio poderoso: la no identificación. Cuando tú dices soy la ira, te conviertes en ella. Cuando dices soy el miedo, te hundes en su sombra. Pero cuando dices estoy sintiendo ira, creas distancia. Ya no eres la emoción, solo la observas. Esa observación es luz. Y donde hay luz, la oscuridad no domina. El arte de observarse sin juzgar es una habilidad transformadora. No reprime la emoción, no la niega, no la esconde, solo la mira. Y al mirarla pierde poder. La emoción sin atención es un tirano. Pero la emoción observada se vuelve un visitante temporal. Llega, te muestra algo y se va. Así es como Musashi enfrentaba su propio interior, no como un enemigo, sino como un maestro. Durante muchas de sus caminatas, Musashi hablaba consigo mismo, no en voz alta, sino internamente. Se preguntaba por qué reaccionaba a ciertas cosas, qué patrones repetía, qué temores aún cargaba, y cada respuesta lo acercaba un poco más a su centro. La introspección no lo debilitaba, lo fortalecía, lo convertía en un guerrero completo, capaz de ver no solo al enemigo externo, sino al enemigo interno. Una vez al cruzar un puente estrecho sobre un río, Musashi se topó con otro guerrero que venía en dirección contraria. Ambos se miraron. El puente era tan angosto que solo uno podía cruzar a la vez. El otro guerrero, lleno de orgullo, dijo: «Un hombre fuerte nunca retrocede». Musashi lo observó y respondió: «Un hombre fuerte nunca necesita probarlo». Luego se bajó del puente, dejó pasar al otro y continuó su camino en silencio. Ese es el poder del propósito: saber cuándo luchar y cuándo no. Y ahora piensa en ti mismo. ¿Cuántas veces te has aferrado a un conflicto solo por orgullo? ¿Cuántas veces has respondido con dureza solo para no sentirte débil? ¿Cuántas veces has luchado batallas que no necesitabas luchar? El camino de Musashi no te pide que seas perfecto, te pide que seas consciente, que decidas, que no actúes por impulso sino por elección. Durante su madurez, Musashi dejó de usar espada en muchos entrenamientos. Prefería un palo de madera. ¿Por qué? Porque entendió que la verdadera batalla no era externa, era interna. El arma no hace al guerrero,
la mente lo hace. Y cuando la mente está en paz, cualquier herramienta sirve. Incluso las palabras se vuelven armas o puentes según el estado interno de quien las usa. Ahora imagina a Musashi, ya mayor, sentado frente a un río ancho y tranquilo. El agua corre, las hojas se deslizan, el mundo sigue su curso. Él cierra los ojos, respira. Siente cómo el aire entra y sale. No hay miedo, no hay prisa, no hay ansiedad. Solo existe el momento. Y luego dice una frase que jamás fue escrita pero que vive en cada una de sus enseñanzas. Quien se vence a sí mismo ya no tiene rivales. Musashi sabía que el mundo estaba lleno de combates invisibles, batallas que la mayoría de las personas no perciben porque no llevan espadas ni armaduras. Pero él entendía que cada día, incluso el más rutinario, traía desafíos que exigían maestría mental. No siempre había un enemigo enfrente, pero siempre había un impulso que controlar, una reacción que detener, un pensamiento que observar. Y en ese entrenamiento silencioso, en esa disciplina constante, se forjaba la fuerza que luego lo hacía invencible en los duelos reales.